en, estamos ya en la clase, en la unidad número 7. Ya vean cómo pasa ya el tiempo tan rápido, ¿verdad? Que ya estamos tan avanzados. Y espero que estés avanzando mucho en tu estudio personal del cuaderno de texto y los que tienen el otro cuaderno, el de práctica, que también en ese estén avanzando. Bueno. Vamos a comenzar hoy con nuestra clase de la unidad número 7, la unidad que vamos a ver hoy, ya siguiendo ahorita lo vamos a estar viendo, pero estamos ya en el título de crisis de fe. ¿Qué es una crisis de fe? ¿Qué es lo que nos va a hablar el autor en este tiempo? Que sin duda necesitamos todos estar muy conscientes. Recordando otra vez un poco, recuerden, cada reunión recordamos este diagrama de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. O sea, esto es muy importante porque hemos ido avanzando y ya tú ya en este tiempo ya de poder identificar las secciones que hemos estado, las 7 realidades de la experiencia con Dios, de esas 7 realidades de cómo tenemos una experiencia con Dios. Y ya hemos avanzado desde la obra de Dios, Dios está obrando, Dios está trabajando. Recuerda que Él en todo momento, Él está trabajando y Él está obrando. Dios quiere una relación de amor, una relación íntima con nosotros de amor. Por lo tanto, Dios nos invita a participar en su obra. Dios nos habla y ya tomamos 2 clases para ver de qué manera Dios nos habla. Vimos todas ellas por medio de la Biblia, por medio de la oración, por medio de las circunstancias, por medio de cada una de las 5 que vimos ahí. Y hoy cuando Dios nos habla, obviamente tenemos que estar muy preparados siempre para escuchar la voz de Dios y al poder escuchar la voz de Dios, poder tomar una decisión. Ahora, en ese aspecto es donde entra esta parte que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el desafío que encontramos cuando nos encontramos en esta área, cuando Dios nos habla. No sé si se ve ahí la flechita, no sé si le están viendo ahí la flechita en la pantalla, tal vez no, pero bueno, ahí en la flechita, en la 4, la realidad 4 que Dios nos habla, en ese momento es cuando viene inmediatamente una crisis de fe. Y te digo, es un desafío que todos enfrentamos para poder seguir la voluntad de Dios. Él, como ya vimos, nos invita a participar en su obra y es aquí en esta parte donde muchos deciden no seguir lo que Dios los está llamando, nos está llamando a hacer. En otras palabras, y hacerlo de una manera más clara, estamos llegando a una encrucijada. Aquí nos encontramos en una encrucijada y aquí es donde vamos a ver en esta clase que se llama la crisis de fe es una encrucijada. Estamos ahí parados, obviamente estamos oyendo la voz de Dios. Dios nos está, por diferentes formas, nos está hablando, nos está diciendo que Él quiere tener esa relación con nosotros y al mismo tiempo nos está llamando y nos está invitando a participar con Él. Entonces, cuando llegamos a ese camino, que eso es muy común en nuestra vida, llegamos a ese camino, y no una vez, sino varias veces, tenemos que tomar una decisión. Es como cuando te encuentras perdido y no sabes qué camino tomar. Obviamente aquí estás parado ahí, ves los 2 caminos. Obviamente, el primer camino que nosotros, después de seguir todo esto que estamos hablando, el primer camino que tenemos es definitivamente hacer la voluntad de Dios. Uno de los caminos que nosotros, en base a todo lo que ya escuchamos, que Dios nos habla, nos dice que quiere que participemos en su obra, es el camino que tomamos, tenemos que tomar, hacer la voluntad de Dios. Y el otro camino que encontramos es hacer nuestra voluntad, o sea, hacer tu voluntad. Como te decía, esto no va a ocurrir una vez en tu vida cristiana y se acabó. Al contrario, esto ocurre una y otra vez en nuestras vidas. Básicamente ocurre todos los días de nuestra vida. La manera en que vivimos, sin duda, es el testimonio de lo que creemos. Esto es muy importante. Piénsalo mucho.
la manera en que tú y yo vivimos es el testimonio de lo que realmente creemos. Y aquí vamos a ver unos ejemplos para poder ver cómo se manifiesta, cómo se presenta esta encrucijada y en dónde es el momento que entramos, hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos y en qué momento se ve esa encrucijada. Vamos a ver dos ejemplos. Quiero ponerte dos ejemplos. Uno, obviamente, bueno, los dos son conocidos. Vamos a ver primeramente el ejemplo de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1, que dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dios hablando a Moisés, todos reconocemos mucho ese capítulo. Dice, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que daré a los israelitas. Este es Dios hablando a Josué y diciéndole que como Moisés había muerto, ahora él y todo el pueblo se tendrían que preparar para poder entrar, para que ellos pudieran entrar al pueblo, al, al- a la tierra prometida que Dios les había dado. Enseguida en el versículo 6, mira lo que dice. Le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Entonces, aquí vemos sin duda, todos sabemos que Josué era el discípulo, el sirviente, como vimos en otras clases, era el sirviente de Moisés y él le ayudaba en todo, él estaba en todo, era la mano derecha de Moisés. Cuando Moisés muere, Dios habla directamente, le hace un llamado a Josué y le dice, básicamente le dice, ahora tú vas a ser lo que Moisés tenía que hacer. Ahora tú vas a ser ese hombre fuerte, ese hombre valiente que va a llevar al pueblo a la tierra que yo les prometí. Y piensa aquí en un momento la lucha de Josué, aunque obviamente por los pasajes que sabemos, Josué era un hombre completamente con la disposición de amar, de servir a Dios, estaba muy metido, sin duda, escuchaba la voz de Dios y aquí Dios le habló directamente. Pero sí tenemos que empezar la lucha de Josué. Él siempre había sido el siervo de Moisés, había estado a su lado y en todo momento él ayudó en todos los momentos difíciles. Él vio todos los momentos este, que pasó Moisés con el pueblo, que era un pueblo muy rebelde. Y obviamente él sabía quién era Moisés. Él sabía que Moisés era amigo de Dios, así como Dios le había puesto. Lo vio también, vio no solo a Moisés en esa área de que lo ves como un gran líder, pero al mismo tiempo también vio cómo el pueblo lo trató. O sea, Josué vio cómo el pueblo era muy rebelde, cómo lo trataba, vio cómo Dios hablaba con él y obviamente el mandato que le estaba dando, la voz que estaba escuchando de Dios, era la que él tenía que ir a lidiar con un pueblo que era muy rebelde, un pueblo que cambiaba de parecer de la noche a la mañana. Entonces, él tenía que lidiar con eso y por eso le dice, sé fuerte y valiente, porque sabía que no era algo sencillo. Obviamente le estaba llamando a tomar, no solo a que él llevara al pueblo, pero Josué tenía que pensar en todo lo que iba a pasar. Josué tenía que tomar la decisión porque él sabía que iba a necesitar mucha fortaleza espiritual, que tendría que ser muy valiente, que tenía que estar muy pegado a Dios por todo lo que él iba a enfrentar para llevar al pueblo a la tierra prometida. Josué escuchó la voz de Dios y se encontró en esa encrucijada. No sabemos cuánto tiempo, pero mira la respuesta de Josué en el versículo número 10. Dice, entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de 3 días, fíjate bien cómo dice, dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor le da como herencia.
Aquí nos muestra la respuesta en esa encrucijada. Josué no pensó en sus debilidades, no pensó en la lucha, no pensó en su egoísmo, en pensar en él. Él pensó, quiero hacer la voluntad de Dios y por lo tanto habla con el pueblo y lo manda a que se preparen porque él está tomando la decisión que Dios le había mandado ya hacer y aquí él está tomando la decisión de decir, sí, yo voy a hacerlo, yo voy a estar ahí. Josué decidió escuchar la voz de Dios, aceptó la invitación para trabajar en la obra de Dios y respondió ahí en ese momento, inmediatamente. Este es un ejemplo donde nos damos cuenta cómo nosotros día a día enfrentamos ese camino, porque Dios nos llama a hacer cosas que obviamente nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer o no vamos a hacer su voluntad. Por el otro lado, vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo también muy conocido para nosotros es el de Lucas 18:18. Cierto dirigente preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y aquí esta escritura, obviamente para todos nosotros es muy conocida, es muy familiar. Este hombre sin duda creía en Dios, quería quería llegar a la vida eterna, ansiaba conocer el camino para la vida eterna. Y obviamente necesitaba escuchar o había escuchado la voz de Dios diciendo, tú tienes que venir aquí, ¿verdad? Pero por lo que leemos en el pasaje, no lo vamos a ver aquí todo, pero recuerdas, este hombre era muy buen judío, o sea, cumplía todo lo que la ley mandaba. Es más, él dice todos esos mandatos, todos los mandamientos, que no eran pocos. Recuerda que los judíos seguían esos 600 mandamientos que habían puesto, la ley de Dios, más los que siguieron por la Torá que los judíos pusieron. Pero este hombre en el pasaje dice que eso lo ha cumplido desde joven, que él ha estado pendiente de todo eso. Entonces vemos que era un hombre que vivía una vida justa, una vida recta, una vida delante de Dios a la ley, eran cumplidores de la ley. Acuérdate que esa era, yo creo que la característica principal de los judíos, específicamente de los fariseos, de cumplir esa, esa ley de Dios, ¿verdad? El estar bien con él. Pero entonces aquí en este momento encontramos, igual que Josué, este hombre se encuentra en una encrucijada porque obviamente está llegando con el deseo y Dios le da el mensaje, le dice qué es lo que debe de hacer y mira cómo responde, ya todos hemos escuchado eso. Él dice, todo eso lo he hecho desde el principio. Y mira cómo dice 18:22 al 23. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho porque era muy rico. Mira la respuesta. Este hombre entró en lo que llamamos esa crisis, esta crisis de fe que él tenía que entregar aquí. Él escuchó la voz de Dios, Dios le dijo lo que tenía que hacer, pero entró en esa crisis, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué debo de hacer? Escuchó lo que Jesús le dijo que tenía que hacer, pero ¿qué hizo? Pues decidió no hacerlo. Este hombre escuchó, le dijo primero como sus credenciales, lo he hecho, lo que me has dicho, pero cuando Jesús le añadió que tenía que vender todas sus cosas, porque esa era la lucha de él, es que era muy rico, y tal vez su enfoque y perdón, perdón, es que se me atoró un poquito aquí la garganta, y toda su enfoque era en lo material. Jesús le dice que tiene que vender todas sus cosas. Y este hombre al escuchar eso, obviamente dice que se fue muy triste, o sea, no lo siguió. Él en la encrucijada no decidió hacer la voluntad de Dios, sino decidió hacer su voluntad. Porque vemos como este ejemplo y como el de Josué, la Biblia está repleta de estos ejemplos, está llena de ejemplos donde
hombres y mujeres enfrentaron una crisis de fe al escuchar la voz de Dios. Él les hablaba y en ese momento es cuando nosotros enfrentamos esta encrucijada de hacer su voluntad o hacer nuestra voluntad. Y esto es muy importante, hermanos, porque si te pones a pensar, día a día tenemos que tomar decisiones, decisiones específicas donde tenemos que actuar de una manera, dar una respuesta a lo que estamos viviendo, estamos haciendo. Y obviamente Dios nos habla a través de todas las cosas que vemos, circunstancias, la Biblia, la oración. Dios nos está hablando a través de la iglesia, Dios nos está hablando por todos lados. Y a veces toma tiempo, a veces no es de la noche a la mañana. Pienso un poquito en la vida de Moisés, cómo Moisés estaba en una crisis de fe. Moisés, Dios lo llamó para liberar a su pueblo. ¿Y qué pasó? Moisés entró en una crisis de fe cuando empezó con una serie de excusas que él no podía, yo no puedo porque no sé hablar, yo no puedo. Él estaba en esa al final. Moisés decidió hacer la voluntad de Dios, ir al llamado que Dios le había dado, pero al principio no fue como Josué que respondió, aquí, bueno, según lo que vemos en la Biblia, Josué respondió inmediatamente. Este, Moisés entró en una crisis de fe, entró en una crisis de fe y puso excusas. Y muchas veces no son excusas, simplemente no lo hacemos y nos damos nosotros mismos la respuesta por qué no lo hacemos. Entonces, al ver estos ejemplos, al ver lo que estamos viendo ahorita, necesitamos preguntarnos cuando vemos en ese camino, tú estás ahí parado día a día con la voz de Dios llamándote específicamente para cosas específicas y necesitamos preguntarnos dónde nos encontramos hoy, dónde te encuentras tú hoy. ¿Estás experimentando esto? ¿Estás pasando esta expectativa? Ya sea que eres un discípulo, ya sea que estás estudiando la Biblia, que estás conociendo del mensaje, o que apenas estás empezando a conocer de Dios y que Dios te está haciendo un llamado. La pregunta, como te decía, ya sea que seas discípulo, que estás estudiando la Biblia o que apenas hoy sea la primera vez que te reúnes con nosotros, Dios te está hablando. ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está eh, diciendo día a día? ¿Cómo vas a responder a Él? Ay, permítanme porque se me está acabando la batería. Ay, ay, no sé. Ya. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Cómo vas a responder? Sin duda, enfrentarás una crisis de fe en hacer la voluntad de Dios o la tuya. Y todos vamos a estar. Ya llevamos 7 lecciones, imagínate, 7 lecciones. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo Dios en estas 7 lecciones? ¿Qué te ha llamado a las cosas que tienes o estás enfrentando una crisis de fe en hacer o no hacer? ¿Estás enfrentando esa crisis? ¿Estás identificando esa crisis de fe en pasos que tienes que dar en tu vida cristiana y específicamente en la obra que Dios te está llamando a hacer día a día? La pregunta más clara es, ¿cómo le vas a responder? Esto es algo normal que todos pasamos. Como te dije ahorita, no importa si ya tienes tiempo en la iglesia, si eres un discípulo, si apenas estás estudiando y estás conociendo de Dios, o si estás apenas empezando a llegar por primera vez, no importa. Este llamado lo seguiremos pasando siempre. Y nuestra respuesta, sin duda, es lo que te dije hace rato. Nuestra respuesta dependerá de lo que creemos en Dios. O sea, nuestra fe que tengamos en Dios, la confianza y la seguridad que tengamos en Dios es como vamos a responder a Dios. Si tú realmente crees en la palabra, si tú realmente crees en el mensaje de Dios, si tú realmente tienes esa convicción, tu respuesta va a ser de acuerdo a la fe que tengamos. Entonces, esto es muy importante porque, como te decía, es lo que vamos a enfrentar día a día en nuestra vida cristiana. Entonces, recuerda esas preguntas, necesitamos hacernos esas preguntas que te hacía. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Estás enfrentando una crisis de fe
¿Cómo vas a responder? Estas son preguntas básicas que tienes que hacer en este estudio, porque estamos básicamente un poquito ya más de la mitad del estudio y ya debemos de estar tomando estos pasos en cuanto a todo lo que hemos estado estudiando. Pero para mí la clave es esta. Nuestra respuesta dependerá de lo que creemos en Dios. ¿Ok? Ahora, algo importante entender también es que los encuentros con Dios exigen fe. Cada encuentro que tengamos con Dios exige que tengamos fe. Y aquí viene una escritura súper conocida por todos nosotros, Hebreos capítulo 6. En realidad, sin fe es imposible, dice el autor de Hebreos, agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fíjate bien esta escritura que tanto hemos leído. Estudiamos el libro de Hebreos hace un tiempo y veíamos todo esto. ¿Por qué? Porque si en realidad sin fe es imposible, no hay manera, no podemos agradar a Dios, ya que cualquiera, cualquiera de los que estamos aquí, que se acerca a Dios, lo más importante es creer que Él existe, Dios es real, Dios está ahí y que recompensa a quienes lo buscan. Dios está en esa expectativa, pero nosotros necesitamos entender que la fe es un paso primordial. Todo lo que hagamos en nuestra vida, todo, cualquier cosa, aunque no, aunque tú a veces no lo vemos porque decimos, bueno, no estoy en la iglesia ahorita, no, todo lo que hacemos, todo tiene que ver con nuestra fe. En los ejemplos anteriores, vimos la fe que cada uno tenía. Josué y el hombre rico. Sin duda, los dos se enfrentaron ese momento de crisis, sin duda. Y aparentemente los dos tenían fe, pero tuvieron que tomar una decisión. Y una vez más, recuerda, esto es sumamente importante, por eso lo recalco. Recuerda, nuestra respuesta depende la obediencia o la desobediencia. En la respuesta que nosotros damos depende la obediencia o la desobediencia. De ahí va a depender porque es en base a la fe que tengamos. Y obviamente todos queremos, si estás aquí, obviamente lo que más queremos es obedecer a Dios, estar con Él. Pero algo importante, exactamente en este punto donde estamos hablando, es donde la mayoría de la gente se atora. En este punto la gente se encuentra como si estuviera, no pudiera dar paso, estuviera atrapada, se queda paralizada y no puede avanzar. No puede avanzar porque se queda atorada, porque le gusta oír y sentirnos bien, pero la creencia de muchos en Dios no es suficiente para obedecer. O sea, le gusta escuchar a Dios, le gusta saber de Dios, pero su creencia o su fe en Dios no le da el paso para seguir adelante y obedecer al llamado que Dios lo está haciendo. Yo creo que al estar hablando en esta clase en este momento, tú estás pensando en algún desafío que tienes, estás pensando en alguna circunstancia en la cual tú tienes que dar un paso de fe, un paso obviamente de decir, tengo que hacer la voluntad de Dios. Esa es la crisis de fe, en donde estás en el punto, lo hago, no lo hago, si quiero, y tal vez puedes poner muchas excusas, ¿no? Es que mi trabajo, es que mis hijos, es que la escuela, es que la economía, pero la respuesta otra vez depende de nuestra fe en Dios. Y el principio, lo que nos obstaculiza estar o lo que hace que nos paremos de esa manera, ya lo hablé, lo hablamos en la clase pasada, es el egocentrismo. La causa principal por la que nos quedamos parados es porque centramos nuestra vida en nosotros mismos. Nos enfocamos, y me gustó mucho esta imagen porque si te fijas, estás ahí parado, tú eres la persona que está parada, y todos se centran, todas las flechas tienen que dirigirse hacia adentro, no hacia afuera, sino todo tiene que ser, me tiene que convenir a mí en mi trabajo, me tiene que convenir a mí en la iglesia, me tiene que, todo tiene que ver conmigo, quién soy. Y obviamente estamos ahí en ese momento y es ahí donde obviamente aparentamos y terminamos haciendo nuestra voluntad.
¿Y cómo nos damos cuenta o cómo podemos ver que terminamos haciendo nuestra voluntad? Bueno, una manera es aparentando. Una manera es aparentando que todo está bien, voy a la iglesia, creo en Dios, leo la Biblia, pero a fin de cuentas se hace mi voluntad. O sea, yo hago todo esto y tú me vas a ver todos los domingos en la iglesia, pero a fin de cuentas se hace mi voluntad, se hace lo que yo quiero. Tristemente, muchos discípulos están atorados aquí o personas estudiando la Biblia y no pueden avanzar porque están bien con escuchar, con oír, pero no dan el paso, están en esa crisis de fe de hacer algo radical con sus vidas. Y la otra que hacemos, una es aparentando y la otra que tomamos es yéndonos. No tenemos la disposición, ponemos mil excusas. Bueno, es que no, yo veo la iglesia no es lo mejor, yo veo que hay muchos hermanos que no hacen las cosas, yo no me siento a gusto, es que falta tal ministerio, es que necesitamos, y ponemos miles de cosas, y la decisión que tomamos para no hacer la voluntad de Dios es yéndonos. Entonces, estas son las maneras más comunes como podemos estar o aparentándonos o yéndonos de la fe o de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos, preferimos o estamos tan enfocados en nuestro egocentrismo que eso acontece en nuestras vidas. Y mira cómo se relacionan las clases de la clase que te estaba dando hace 8 días. Les leía esta escritura. ¿Qué pasó en Juan 6:66? Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Qué pasó? Este es un ejemplo muy claro. Cuando Jesús estaba predicando, llegaban las multitudes y la gente veía que daba de comer a las personas y veía que alimentaba a las personas que estaban cansadas y muchos comieron de todo lo que Jesús hacía. Y llega un momento donde Jesús les habla, ustedes me siguen a mí o siguen las señales o siguen las cosas que estoy haciendo, vienen por la comida. Y también les leía el costo de que era seguirlo. ¿Qué pasó? Pues la mayoría llegó a la encrucijada, donde de acuerdo a lo que ellos creían, de acuerdo a lo que ellos tenían de fe, respondieron. Y mira lo que dice la escritura. Desde entonces, o sea, desde ese momento que Jesús les hizo ese llamado, desde que estaban en esa encrucijada, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Está hablando de discípulos en general, no está hablando de los 12, está hablando de discípulos en general. Y ya no andaban con él. Decidieron, no vamos a ir. Dentro de ese grupo había muchos que no eran discípulos, que estaban escuchando el mensaje de Dios, que lo seguían como los demás, pero cuando llegaron a este punto, decidieron ya no seguirlo. Y obviamente no tomaron ni siquiera el paso de ser un discípulo, pero algunos sí eran discípulos y decidieron ya no seguirlo. Entonces, algo que necesitamos entender exactamente es comprender y entender que nuestros encuentros con Dios exigen que tengamos fe para poder hacerlo. También la otra cosa, nuestros encuentros con Dios son de dimensiones divinas y eso es algo increíble, ¿no? Pensar que, imagínate que tú tienes un encuentro con el Creador, Él te está hablando, te está diciendo, te está moviendo. Es impresionante. Yo creo que el pasaje más claro de todo esto es cuando está Moisés en Éxodo 34, en el versículo 1 al 4 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijarot y entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Imagínate este encuentro, y es el que tal vez más identificamos, ¿no? Dios mandó a Moisés que le avisara a todo el pueblo
que tenían que acampar ahí. ¿Por qué? Porque Dios, el encuentro que iba a tener con el pueblo era de dimensiones divinas, era algo impresionante. Y entonces Dios los llama, él iba a hacer este milagro, iba a partir el mar. Y mira, mira, cuántas escenas hemos visto en películas de dibujos animados, en películas reales. Yo solo, imagina tú haber estado ahí, viendo a Dios hablándote, diciéndote, yo soy el Señor, yo soy el Creador, yo soy todo. Claro, no tendríamos ninguna duda por ver cómo Dios se está manifestando de una manera impresionante. Dios estaba, sin duda, que en este encuentro que él estaba haciendo era una dimensión increíble de la divinidad de Dios. Y todo esto tenía un propósito. El propósito principal no era para que se salvaran de los egipcios y ya. El propósito principal de todo esto es para que Dios se pudiera, como dice ahí la Biblia, para cubrirme de gloria. Dios quería cubrirse de gloria. ¿Qué es lo que hacemos? Darle gloria a Dios. Y para que todos supieran que Dios es el Señor. ¿No es increíble pensar ese encuentro de todo el pueblo, lo que experimentó, lo que vio y estar ahí, este milagro, este tiempo, este encuentro de dimensiones divinas impresionante? ¿Cuál fue, cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues obviamente fue impresionante. Mira cuál es el resultado. Éxodo 34, 31. ¿Qué dice? Y al ver los israelitas, ¿qué vieron? Dice claramente, el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Qué pasaje tan increíble, ¿no? Qué manera de Dios tenía un propósito y mira el resultado. Esto estamos, vimos al principio y mira en el versículo 31. Cuando los israelitas vieron esto, vieron, wow, nuestro Dios es poderoso. Qué Dios el que tenemos, con toda la fuerza que desplegó todo su poderío contra los egipcios. Y entonces los israelitas temieron a Dios. Recuerda, temieron a Dios, respetaron, honraron, gloriaron a Dios y creyeron ya no solo en Dios, pero dijeron, este Moisés sí es su siervo, su amigo, él sí es, porque Dios había hecho cosas impresionantes. Ver el poder de Dios aquí es impresionante, pero una vez más, la Biblia está llena de ejemplos. Mira el mismo ejemplo de Josué cuando van a cruzar el río Jordán. ¿Qué pasó? Un río enorme, crecido. ¿Qué pasa? Dios ponen las piedras cada vez que pasan los jefes, se detiene y cruzan tranquilos. Enfrentaron todos los desafíos que tenían que enfrentar en la nueva tierra, en la tierra prometida, pero sin duda tuvieron eventos o encuentros con Dios de dimensiones divinas. En la Biblia te digo, hay muchos ejemplos que vemos como hombres y mujeres tuvieron estos encuentros de dimensiones divinas. Y en esos encuentros la gente creyó y terminó temiendo a Dios. Recuerda, temiendo a Dios, no asustándose, honrándole, reconociendo quién es Él y qué gloria debemos de darle día a día. Cuando tenemos una experiencia con Dios, quedamos tan asombrados, quedamos tan maravillados de lo que Dios hace, que terminamos sin duda creyendo en Él. Yo te he compartido en varias clases, pues ya varias que llevamos dando, ¿verdad? Acá en Iscali, de mi vida, mi testimonio, y te he dado muchos ejemplos de donde yo me he asombrado cómo Dios ha respondido, cómo Dios hace milagros impresionantes. Y esto es lo que nos pasó a muchos cuando nos bautizamos.
Esto es lo que nos pasó a la mayoría cuando reconocimos, experimentamos a Dios de esta manera y creímos y reconocimos que Él era nuestro Señor, exaltamos su nombre, le dimos la gloria, porque sin duda Dios siempre, siempre ha estado ahí con nosotros. Entonces, pensemos en esto, esto es impresionante. Ahora, todo esto que estamos viendo, estamos entendiendo esa crisis de fe, pero estamos viendo la respuesta, estamos viendo cómo Dios hace estos eventos impresionantes, pero también necesitamos entender que la verdadera fe, nuestra fe verdadera, requiere acción. No puedes quedarte, esto es muy claro en la Biblia, es muy obvio. A veces, claro que entendemos que Dios es el que actúa y la gracia está, pero alguien que tiene fe tiene que actuar, no puede quedarse parado. No podemos ser simplemente espectadores, tenemos que actuar. Este es un gran conflicto que tuvo Lutero cuando entendía la epístola de Santiago, porque Santiago lo dejó muy claro. Capítulo 2, versículo 14 de Santiago, que dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Se le está dejando muy claro, no puede ser, ¿de qué sirve? ¿Qué puedo clamar de decir que tengo fe, pero mi vida está parada, no se muestra el poder de Dios? Mira tantito adelante también que dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué comparación, no? Dice, el cuerpo sin el espíritu, ¿qué es? Está muerto, no hay espíritu. Bueno, de la misma manera dice, la fe sin obras, ¿qué es? Está muerta, o sea, no funciona, no está. ¿Recuerdas a David, ese evento, esa fotografía, esa imagen que te puse ahí? David era un joven, David era un pastor y puedes imaginarte el evento cuando lees, yo sé que este es uno de los pasajes que más hemos estudiado, pero ¿qué pasó? Todo el ejército experimentado, un buen ejército que había tenido tantas victorias, cuando vieron la apariencia de Goliat, cuando vieron el tamaño, cuando empezó a desafiarlos, a amedrentarlos, ellos se pusieron tan nerviosos, tan miedosos que no querían enfrentarlo. Pero David, con una fe poderosa, con una convicción de quién era su Dios, y él dice, ¿recuerdas ese donde él habla y dice, ya fuera un oso, un león, yo le entraba? ¿Por qué? No iba a dejar que se llevara a mis ovejas, pero Dios estaba ahí. Y con esa fe él dice, y ese filisteo pagano le va a pasar lo mismo, aunque no tuviera más que su onda con las piedras, era lo único que tenía. Pero la fe, él tuvo que tener esa fe que desafía, esa fe de acción, ese pastor lleno de fe que venció a un gigante. Y a veces yo pienso, ¿cuántas veces hemos pensado cuáles son los gigantes que nos desafían día a día en nuestra vida? ¿Cuáles son esos gigantes que enfrentamos? Y la respuesta es, la pregunta, perdón, ¿es así nuestra fe? ¿Es una fe de acción? ¿O simplemente es una fe de palabras? Sí creo en Dios, sí estoy con Él, pero pues no, yo no. No, hermanos, la fe necesita acción. La fe necesita que tú y yo actuemos de manera poderosa. ¿Ok? Y aquí te voy a dejar una tarea. Yo sé que te encanta que te deje tareas. Bueno, aquí hay una tarea buena. Vamos a leer el capítulo número 11 de Hebreos, esta parte donde estamos viendo. Es un capítulo largo, inspirante a morir, y vas a leer el capítulo 11 y vas a tomar nota, o sea, vas a marcar o vas a sacar los nombres de todos los personajes que están en Hebreos 11. Vas a sacar cada uno de ellos. Y aquí lo importante, quiero que identifiques el resultado de su fe, pero en términos humanos. No la fe, obviamente sabemos, como dice ahí, por fe apagaron el fuego, hicieron esto, el otro. Claro que todos obtuvieron
el premio deseado, por eso están en el cuadro. Pero la fe de ellos resultó con, en términos humanos, con cosas buenas y en términos humanos con cosas malas. O sea, que terminaron mal, que tal vez tú dijeras, no, yo no quiero terminar así, pero eso es lo que hay que identificar. Entonces, de tarea, necesitas, para la próxima reunión que tengan, necesitas estudiar, anotar todos los personajes que salen, pero identificar en términos humanos cómo terminaron, cuál fue el resultado de su fe en términos humanos. ¿Ok? Eso es muy importante porque te va a ayudar mucho a entender que el propósito es que puedas entender que la fe en nuestra vida piadosa no siempre produce los mismos resultados en términos humanos. Puede producir buenos resultados y puede producir malos resultados. O sea, no cosas que tú dices, híjole, esto está difícil. Pues sí, a veces así es. Y por eso vas a identificar en este estudio esos resultados. Entonces, eso es para que lo hagas esa lista y lo más importante es anotar quiénes fueron y lo que Dios hizo en ellos, en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando leas eso, obviamente lo vas a ver y vas a decir, ok, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron hacer esto? Bueno, la Biblia es muy clara, la Biblia es muy obvia y nos da la respuesta. ¿Cómo nosotros igual podemos hacer lo mismo? Recuerda, todos esos personas que están eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. La diferencia es que tenían una fe de acción, tenían esa fe, querían darle la gloria a Dios y por eso pudieron hacer cosas increíbles. Pero el punto principal, por eso el autor de Hebreos lo marca en el siguiente capítulo, en Hebreos 12, del versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice. Viendo todo eso que vimos en el capítulo 11, todo lo que vas a ver en el 11, dice, por tanto, o sea, concluyendo, también nosotros, tú y yo, hermano, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ésta significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren ¿a quién? A Jesús, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. ¿Para qué? Para una sencilla razón, hermanos, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¡Wow! ¡Qué escritura!, ¿no? ¡Qué escritura tan increíble! La vida cristiana es una carrera y en esa carrera el autor nos llama a mirar el galardón. Dice que teniendo una nube tan grande de testigos y nos exhorta a despojarnos de todo lo que nos pueda descalificar. Si es el egoísmo, si es el pecado, si es cualquier situación que nos pueda despojar. ¿Cómo? Muy sencillo, poniendo la mirada en el Salvador, poniendo la mirada en Jesús, entendiendo quién es Él, lo que hace. Porque muchas veces, y esto lo hemos vivido todos, en algún momento de nuestra vida hemos querido tirar la toalla. Nos hemos sentido con mucho desánimo, nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido que ya no podemos más y decimos, no, yo ya no puedo. Nos hemos desanimado. Y por eso el autor dice, piensa, pon tu mirada en Jesús, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Por eso Hebreos 11 y 12 están ahí, para enseñarnos cómo lo lograron, para mostrarnos que no somos los únicos que experimentamos una crisis de fe. Cuando estudies estos personajes, identifica también la crisis de fe.
Cuando los encuentres, claro, no vas a estudiar a todos, pero tú al conocer a los personajes, vas a reconocer en qué momento, cuántas crisis de fe enfrentaron. Piensa cuántas crisis de fe no enfrentó Abraham. Piensa cuántas crisis de fe no enfrentó Moisés. Piensa cuántas crisis de fe no enfrentó cada personaje de la Biblia, cada uno de ellos. Entonces, el autor de Hebreos nos exhorta a que miremos que no somos los únicos y lo que estamos experimentando, esta crisis de fe, debemos de animarnos. ¿Para qué? Para perseverar. La vida cristiana, hermanos, hay que perseverar, hay que luchar. Nunca hay que dejarnos de dar por vencidos, nunca hay que tirar la toalla. Así que, hermanos, finalizando, sigamos el ejemplo de Jesús y vamos adelante. Sigamos adelante con lo que Dios quiere. Amén. Entonces, para esta semana, imagina cuál es la escritura que te vas a tener que aprender. Pues Hebreos 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, versículo 6. Esa es la escritura para memorizar. Si le quieres tomar una nota, una foto o solo anótala. Y, ok, seguimos con la tarea. ¿Qué tarea tenemos para esta semana? La tarea de esta semana es, uno, necesitamos seguir leyendo el libro de texto. No te canses, continúa, responde todas las preguntas que vienen en cada capítulo, respóndelas. No importa si vas atrasado o vas adelantado, no importa. Tú sigue leyendo tu libro de texto, que es lo más importante. Luego, lee Hebreos 11 y anota lo que te dije. Cada personaje, los resultados de su fe en términos humanos, en cuál fue el resultado, e identifica las crisis de fe que puedas ver ahí en ellos. Y tres, repasa la clase, repasa todo lo que hemos estado estudiando. Y por último, apréndete la escritura de memoria. Recuerda que les dije, ya llevamos 7 escrituras, entonces velas practicando. Fíjate, ya pues lunes una, martes otra, así puedes irlas recordando para que no se te olviden. Es la manera como vamos a recordar cada una de las escrituras. ¿Ok? Y las preguntas en las que vas a reflexionar para cuando tengan tu tiempo con tu grupo pequeño son las siguientes. ¿Qué es la fe? ¿Y qué es lo opuesto a la fe? ¿Qué es la fe y qué es lo opuesto a la fe? La dos, ¿te gustaría compartir, o sea, si alguien quiere compartir alguna crisis de fe que has pasado? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Victoria o derrota? En las crisis, en alguna crisis que recuerdes, pasaste una crisis de fe, ¿hiciste tu voluntad o hiciste la de Dios? ¿Cuál fue? ¿En qué terminó? ¿En victoria o en derrota? Eso el que quiera compartir. Tres, de acuerdo a Hebreos 11, ¿qué viste en la lista? Aquí lo importante es identificar qué viste en la lista, cuáles son esos resultados, ¿ok? Y la cuatro, ¿cómo puedes salir adelante según el estudio de la unidad 7? ¿Cómo tú puedes seguir adelante? ¿Cómo tú puedes avanzar? ¿Cómo tú puedes continuar en adelante y obviamente siendo específico ahí en las áreas, ¿ok? Entonces, hermanos, esta es básicamente la unidad número 7. Te voy a dejar los anuncios y una vez más voy a terminar abriendo micrófonos por si hay alguna duda. Terminamos ahí. Pero muchas gracias por conectar.